Acerca de que un cristiano puede caer, razones de por qué cae, y que usted sepa qué hacer en esa clase de situaciones, o usted pueda prevenirse a sí mismo o tomar acciones para evitar la caída. Amén. ¿Sí me comprendieron lo que acabo de decir? ¿Hay algo difícil de entender, Mario? ¿No? ¿Por qué trato de hacer eso? Bueno, usted sabrá que conforme van avanzando los tiempos en el Señor, los tiempos en el Señor, la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hagan de cuenta que pudiera decirse que de muchas personas que escuchan el Evangelio, Dios escoge quien realmente lo atesora dentro de su corazón y lo hace propio. Esto no sucede con todas las personas. Si hay personas que escuchan el Evangelio y les da igual, no produce ningún efecto en sus vidas, es simple y sencillamente palabras más que pudieran escucharse de cualquier otra manera, y no es realmente el fruto. Lo que yo trato de hacer con las enseñanzas es que usted realmente esté convencido, o que usted realmente esté en conocimiento de que es posible de que usted esté aquí y después no tiene cuidado con su vida espiritual, esté ahí en el mundo. No sé desde qué punto de vista abordar este tema, y hay un sinfín de maneras de hacerlo. Hay muchas formas de abordar este tema respecto de lo que le voy a hablar después. No sé cómo hacerlo, pero sé que es necesario. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22. El Evangelio según San Lucas, ¿ya estamos? Así como está usted sentado, solamente quiero que tenga su Biblia abierta ahí para ir viendo la palabra del Señor, y vamos a orar. Amén, así como está sentado. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas, porque nos permites, mi Dios del cielo, estar aquí en este lugar, domingo de la semana, el día séptimo, el día que apartamos, mi Dios, para pasar tiempo junto con nuestros hermanos, al igual que contigo, bendito Dios, en el cual no solamente te adoramos por medio de cánticos que tienen que ver, mi Dios, con adoración, sino también te exaltamos, mi Dios, con cantos de alabanza, pero también te adoramos, mi Dios, a través de que exponemos tu bendita palabra, mi Dios, y ella, mi Dios de la gloria, es aliento para nuestras vidas en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Entonces, usted ya ubicó el título, porque ya tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Y dice el título de este pasaje, dice: Pedro niega a Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Primeramente, en esta historia, yo creo que lo primero que observamos es que es obvio. El título nos muestra la negación del apóstol Pedro, y obviamente nosotros entendemos cuando vamos
que esta negación tiene que ver con haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya la mayoría de nosotros yo creo que estamos familiarizados con el pasaje, o sea, son 12 versículos dentro de este pasaje, y obviamente pues requieren de un análisis cuando a usted que le gusta enseñar define una enseñanza. A esto se le llamaría un mensaje textual, porque está dentro de lo que tiene que ver con un pasaje específicamente de las Sagradas Escrituras. Amén. Para ustedes que gustan de la buena homilética. Amén. Entonces, hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que este problema es algo que va en aumento. Sí, o sea, a mucha gente se le predica la palabra del Señor, mucha gente supuestamente la acepta. De hecho, nosotros tenemos por costumbre, cuando salimos a evangelizar, decirle a las personas lo que dice Romanos 10:9, acerca de que si confesares con tu boca, que creyeres en tu corazón, entonces serás salvo, ¿verdad? Y nosotros definimos que la persona, por la simple y sencilla razón de haber hecho esta oración, es lo que nosotros hacemos con las personas. Les decimos, mira, haz esta oración y acepta a Cristo Jesús y tú vas a ser salvo. Pero sucede que cuando pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta de que la oración que supuestamente se hizo y en la que nosotros acompañamos a la persona para que supuestamente de esa manera se relacionara con Dios o empezara su relación con Dios, nos damos cuenta que realmente no era el todo de lo que tenía que ver con que una persona se acerque a Cristo. De hecho, nosotros nos damos cuenta que el principio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, tiene que ver con Juan hablando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y que el hombre tiene necesidad de arrepentirse. O sea que, en otras palabras, pudiera estarle yo diciendo que nosotros mostramos a la demás gente o enseñamos a las demás personas un evangelio incompleto. Es obvio que el tiempo pasa y usted ve que aquella persona que supuestamente hizo una confesión de fe, nuevamente lo encontramos viviendo en el mundo, aún a pesar de haber hecho una confesión de fe. O sea, realmente la persona no tuvo el debido cuidado de enseñarle a esa persona a quien le invitó a hacer tal oración. O sea, no tuvo el debido cuidado en decirle la seriedad que conllevaba el hecho de que aceptara al Señor Jesucristo. Obviamente, dentro de la historia de este pasaje, obviamente nosotros conocemos la historia, y dice la palabra de Dios un poquito más atrás en Lucas 22, 31 al 34, del Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A veces nosotros no tomamos en cuenta que una de las cosas que vienen primero a la vida de un primero que va a venir a su vida es la prueba de su fe, de que si realmente la persona está en Cristo. Y
son cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Satanás pidió, en este particular pasaje que estoy leyendo en este momento, a Pedro para ser zarandeado. Y obviamente no solamente vemos la declaración de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, ¿sabes de qué, Pedro? Satanás ya te pidió para zarandearte. Cosa que muchos de nosotros a veces ignoramos y a veces pensamos que esta fue una situación con la vida de Pedro y que tal vez eso es algo que nunca sucedería en su vida. Pero también la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo le declara a Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falle. En algunas traducciones lo dice de esta manera, pero también en otras traducciones dice que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice la palabra de Dios que ante esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo en oídos de Pedro no consciente de la realidad de su existencia y de lo que realmente implica el hecho de seguir a Cristo, o sea, realmente sin tener conciencia de lo que implica el tener que padecer por Cristo, él simple y sencillamente responde acerca de las cosas que anteriormente a esto el Señor Jesucristo estaba diciendo acerca de que sería entregado en mano de pecadores, en mano de escarnecedores, y que sería vituperado, que sería llevado al sacrificio, que sería crucificado. Pedro le contesta al Señor y le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Nosotros observamos que allá hay un punto, si me vas siguiendo la lectura, y obviamente es un punto y seguido. Entonces lo que está escrito a continuación es algo que el Señor Jesucristo dice para de alguna manera confirmar lo que anteriormente ya le estuvo diciendo. Y le dice el Señor Jesús, le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hoy en día, ¿sí están en el pasaje? ¿Sí? ¿Amén? Que los veo como perdidos, y una iglesia de sana doctrina debe de basar lo que enseña dentro de lo que tiene que ver con las sanas escrituras. Allá aquellos que les gusta andar torciendo las escrituras y hablando de su cabecita, de sus pensamientos propios, que Dios los juzgue. Amén. Nosotros tratamos de sentarnos dentro de la palabra de Dios. Entonces hoy en día podemos darnos cuenta que este problema es muy común en el pueblo de Dios. Se ha de hacer usted la pregunta: ¿cuál problema, hermano? ¿A poco estamos hablando de un problema? Sí, estamos hablando de un problema, y ese problema tiene que ver con hablar a la ligera. ¿Sí? O sea, muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de siempre estar hablando a la ligera, de no pensar cuando hablamos. O sea, hay muchas cosas que nosotros decimos donde simple y sencillamente usted podría decir que el otro sin cerebro, porque no pensamos cuando hablamos. Y dentro de lo que tiene que ver con lo que le estoy diciendo, esa es la condición en la que se encontraba Pedro. Cuando Pedro estaba escuchando lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, realmente ni siquiera estaba meditando en las palabras que el Señor dirigía a su vida, y que después de todo estas palabras formaban una advertencia. Obviamente,
Si usted está dentro del pasaje, o sea, también le están haciendo una declaración en cuestión de algo que estaba por suceder. En otras palabras, le estaba diciendo: hey Pedro, o sea, espérate un poquito. O sea, simple y sencillamente escucha lo que te estoy diciendo. Satanás te va a zarandear. Satanás te va a agarrar y te va a llevar al punto en el cual, aun aunque tú dices que me amas, me acabarás negando. Cuando usted analiza el pasaje, lo único que uno entiende es que definitivamente Pedro era un necio. Y se pone a estar contestando nomás porque la boca se le soltaba. Y a muchos de nosotros dentro del cristianismo, o sea, esta clase de enseñanzas no nos caben en la cabeza. Porque si nos cupieran en la cabeza o encontráramos la manera de cómo todo esto entrara dentro de nuestra cabeza, no fuéramos tan ligeros para andar hablando. Este es un problema dentro del cristianismo. Muchos cierran sus oídos para no escuchar, aún a pesar de que saben que Dios es quien les está hablando, que Dios es quien les está previniendo. O sea, cierran sus oídos para no escuchar. Y no se dan cuenta que dentro de lo que tiene que ver con la enseñanza, ahí está la razón o ahí está la solución al problema. Usted pudiera verlo. Yo me he pasado enseñando acerca de las razones de por qué el cristiano cae. Tengo ya 1, 2, 3, 4, por esta van a ser 5 enseñanzas que tienen que ver con este aspecto de por qué un cristiano se aleja, cae y vuelve al mundo. Pero si se da cuenta, varias de las personas que lo han escuchado hoy están aquí y la respuesta es que no. Quiere decir que han cerrado sus oídos para no escuchar, y lo que escuchan simple y sencillamente es algo más, como cualquier otra cosa que pudiera escucharse. Y cuando viene la caída, entonces sí los encuentra usted pidiendo que le soben la cabeza porque ya se la reventaron, o están metidos en un montón de problemas, en un montón de dificultades, pero hasta que no se rompieron la cabeza por no haber hecho caso. Entonces, en el análisis que tiene que ver con la vida de Pedro, usted puede ver que Pedro tenía no solamente el problema de no saber escuchar, sino que en otras palabras se consideraba una persona autosuficiente. Él no tenía necesidad de nada externo, y él se las valía por sí mismo. Y es por eso que usted lo ve haciendo esa declaración diciendo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ya lo ve confiado, está viendo las cosas desde un punto de vista realmente irreal. No está consciente de lo que está diciendo, no está consciente de lo que implica el hecho de que Jesús, nuestro Señor, fuere a ser crucificado, el que fue arrestado, el que fue ya enemigo de las autoridades de aquel tiempo, no solamente las autoridades en el gobierno romano, sino también de las autoridades eclesiales del pueblo de Israel. No estaba consciente, y es por eso que expresa esas palabras. Él está confiado en sí mismo. Cuando usted lo ve haciendo esta declaración, él está confiado en sí mismo. Y
cuando uno está confiado en sí mismo, es simplemente una declaración aparente en la que nosotros pensamos que todo está bien. Aparentemente todo está bien, pero la realidad de las cosas es que definitivamente cuando uno está confiando en uno mismo, todo está mal. Y lo más seguro acerca de una persona que está confiando en sí misma es que no tarde en caer. Eso es lo más seguro, que no tarde en caer. Pero en nuestro caminar con Cristo, las cosas siempre deben de ser de diferente manera, ya que definitivamente nuestro caminar con Cristo no lo podemos vivir, amados hermanos, en nuestras propias fuerzas humanas. Es por eso que muchas veces usted ve no solamente a Pedro, sino que usted ve en comparación con Pedro a muchas otras personas, que usted de repente ve que ay no, el Señor yo lo amo con todo mi corazón, y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, aun si mi esposa me deja, aun si el esposo me deja, aun si los hijos se van, yo voy a seguir en Cristo, aun si me corren del trabajo, yo voy a seguir en Cristo. Y cuando menos usted recuerda, ¿sabe dónde los ve? En el mundo. Otra vez, de la misma manera o peor que antes que conocieran al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban dependiendo de sus propias fuerzas. Cuando usted ve a Pedro haciendo esta declaración, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, usted se da cuenta, Pedro está dependiendo de sus propias fuerzas. En él no hay fortaleza divina. En él no hay nada que tenga que ver con que Dios es quien lo esté fortaleciendo para caminar este camino tan difícil. Porque a lo mejor, hasta cierto punto, a usted le predicaron un evangelio según almohada y todo es comodidad. Acércate a Cristo, vas a tener dinero, acércate a Cristo, vas a tener sanidad, acércate a Cristo y tú vas a dejar de tener problemas en tu casa. Hasta el drogadicto de tu hijo se va a convertir. Y muchas veces la persona llega al cristianismo y se decepciona, porque el drogadicto no se convierte. Y no se diga más, la esposa sigue siendo una rebelde. Y pasa el tiempo, tiene que pasar el tiempo, es un proceso. Entonces es obvio que cuando la persona está confiando en sus propias fuerzas, se cansa, y cuando menos se acuerda, pues ya lo ve otra vez usted en el mundo. A muchos de nosotros se nos olvida lo que la palabra de Dios dice, y somos hasta cierto punto negligentes en cuestión de lo que tiene que ver con las disciplinas cristianas, que son las más básicas dentro de lo que tiene que ver con una persona que nace de nuevo. Y obviamente cuando estoy diciendo doctrina, o sea, disciplinas básicas, me estoy refiriendo a simplemente 3 sencillas cosas. Una es la oración. La segunda es la lectura bíblica. Y la tercera es la congregación de los santos. 3 cosas sencillísimas para realmente tener básicamente una vida que modestamente más o menos ahí va. Ni siquiera estoy implicando el hecho del servicio, al cual cada uno de nosotros individualmente hemos sido llamados. Simplemente estoy definiendo las necesidades básicas de una persona que nació de nuevo y que obviamente es a través de esto que alimenta su vida espiritual. Dice la palabra de Dios, un pasaje bien conocido para todos,
en cuestión de la negligencia en la que la mayoría de los creyentes vivimos, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Efesios 6:12. Y pensamos, somos dados a pensar dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de lo terrenal, que todo tiene que ver con una simple declaración de apoyo. Señor Jesús, me la he pasado muy bien contigo durante todos estos 3 años que hemos estado conviviendo. Tú bien sabes que cuando me acerqué a seguirte, cuando dispuse a seguirte, lo hice de todo corazón. Dejé a mi esposa, lo dejé todo, dejé la lancha. Quién sabe si la marea ya se la haya llevado, porque a lo mejor no la amarré bien, pero yo te seguí. Una declaración hecha completamente en cuestión de lo que tiene que ver con el ámbito terrenal. De ninguna manera se puso a contemplar que todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tiene que ver con este camino, está regido por el ámbito de lo espiritual. Y es por eso que usted ve que muchas personas hablan y dicen un montón de cosas, pero al rato cuando ustedes los ven ya dejaron de caminar el camino. No entendieron, nunca realmente comprendieron. Hay muchas enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él veía el ámbito de lo terrenal y de cómo Él veía el ámbito de lo espiritual. Pedro, dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte. A lo mejor se puso a pensar, bueno, pues si ya dejé a la señora en la casa, si ya dejé la lancha, o sea, que me metan a la cárcel, ¿por qué le hacen? Y que me maten, pues mucho menos. Estaba fuera de sí. Simplemente estaba hablando, como muchos tenemos por costumbre. Simplemente tener la costumbre de hablar sin meditar en qué es lo que estamos haciendo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña el ejemplo en el Getsemaní, cuando Él se enfrenta a toda esa clase de problemas internos que Él estaba padeciendo por causa de saber que ya en unas horas sería llevado a la cruz, sería clavado en ese lugar. Obviamente les hace una recomendación a los discípulos, les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Y es obvio que cuando usted está leyendo el pasaje, no simplemente nos está diciendo que la oración es algo en lo que nosotros debemos de estar perseverando. No solamente nos está enseñando que la oración es algo que nosotros no podemos dejar, sino que como por consecuencia de no atender a este consejo que nos dirige el Señor Jesús a través de la palabra de Dios ya en estos tiempos, nosotros ignoramos que no estar orando equivale a dejar que a nosotros venga la tentación. Y cuando la tentación viene, muchos desafortunadamente sucumbimos ante lo que viene a nuestras vidas para que de esa manera seamos desagradables a Dios, porque eso es lo que el pecado hace. Cuando es consumado, viene la tentación primero, después es pecado, ya la tentación consumada se convierte en pecado, y obviamente lo que nosotros hacemos es desagradar a Dios. Esta misma situación y en este mismo orden aparece en la vida de la mayoría de los creyentes. Hermano, no deje de orar. Hermano, no deje de leer la palabra de Dios. Hermano, no deje de congregarse.
Porque si hay algo cierto acerca de nuestras personas, es que así como un día Pedro acabó negando al Señor, nosotros también podemos acabar haciéndolo. Y hay muchas maneras, amado hermano, muchas maneras de cómo uno puede negar al Señor. Pedro lo hace de esta manera, no teniendo en cuenta lo que acababa de decir, pero después de todo, pues la enseñanza está dentro de la palabra de Dios para de alguna manera advertirnos acerca de no hacer lo mismo que él hizo. Dice la palabra de Dios dentro de lo que es el pasaje de San Lucas 22, 54, dice que a nuestro Señor Jesucristo prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y dice la palabra de Dios que Pedro le seguía de lejos. Esto no es lo que había dicho Pedro. Pedro no había dicho que le iba a seguir de lejos. Pedro había dicho que él estaba dispuesto a correr a la cárcel y aún si fuera posible hasta la muerte, pero la palabra de Dios registra y nos dice que Pedro lo iba siguiendo de lejos, como diciendo, ya te dije algo, a lo mejor no lo puedo cumplir por completo, pero pues de perdida déjate voy siguiendo aunque sea de lejitos. Donde las autoridades romanas, las autoridades eclesiales de este pueblo no se dan cuenta que yo también voy detrás de ti, o que era uno de tus seguidores. Hasta cierto punto trataba de darse un baño de conciencia, o dentro de lo que tenía que ver con su conciencia, trataba de tranquilizarse con el hecho de que aunque fuera de lejitos él le iba siguiendo. Sí le fallé, pero no le fallé del todo porque ahí voy atrás. Pero dice la palabra de Dios cuando empiezas a leer el versículo 55 de este capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, dice que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Esto es lo que había dicho Pedro. No. Simplemente a Pedro desafortunadamente se le soltó la boquita y no teniendo conciencia de lo que estaba diciendo, pues se puso a decir tonterías. Subestimamos, amado hermano, subestimamos los poderes del reino de las tinieblas. Y yo no digo que los poderes del reino de las tinieblas sean equivalentes al poder de Dios. Simple y sencillamente se les ha dado cierta libertad para de alguna forma hacer alguna función en esta tierra concerniente a la humanidad, y obviamente ellos tienen como por función el continuamente hacernos caer. Cuando Dios les permite que se acerquen a un creyente, el objetivo es hacerle caer, y esto es algo de lo que la mayoría de nosotros no estamos conscientes. Pedro no estaba consciente, y es por esta razón que le sucedió a Pedro, que después de todo se cumplió lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo en sus oídos en aquel momento: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Que ya en este momento del pasaje de las Sagradas Escrituras, Pedro ha empezado a ser zarandeado y él ni cuenta se da. Todavía sigue con su mente entenebrecida. A zarandearlo sería por medio de otra clase de circunstancias, pero no se daba cuenta que estaba siendo inducido a de alguna manera estar entre la gente que había aprendido al Señor Jesucristo y no era consciente de su situación. Hoy en día sucede lo mismo con
con la mayoría de los creyentes de estos tiempos. No están conscientes de su situación, no están conscientes en el lugar donde se encuentran, no están conscientes de el pan, porque ellos le llaman fanatizarse al hecho de leer la Biblia continuamente, al hecho de estar orando continuamente, al hecho de estar dentro de la iglesia, le llaman fanatizarse. Entonces ellos son cristianos que siguen al Señor de lejitos, sin fanatizarse. Y obviamente se juntan con todas esas personas que están en contra de lo que tiene que ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se da cuenta que esta clase de personas tienen como por costumbre tener una forma de leer la Biblia que simple y sencillamente raya en lo pasivo, en un de vez en cuando. Y la oración es otra cosa que también tienen pasivamente, también oran de vez en cuando. Y el congregarse, usted también lo puede ver, pasivamente también de vez en cuando. Pero si a estas personas usted les pregunta que si aman al Señor Jesucristo, hasta le hacen el ademán de, oh sí, el Señor sabe que lo amo. Con todo mi corazón, yo doy todo por Él. ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? Lo que el ser humano le puede dar al Señor. Si uno se pone a pensar, y esto no lo digo de manera de ofensa, porque no estoy hablando de usted, es un ejemplo. Le dan miserables 15 minutos que le sobran, le dan miserables 15 minutos que no usan, porque el programa que diariamente ven en la televisión ya se terminó. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser sobrios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, primera de Pedro 5:8, dice que nosotros debemos de ser sobrios. Y que continuamente debemos de estar velando. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje de las Sagradas Escrituras se lo sabe casi la mayoría de los creyentes. ¿Pero qué cree? Que la mayoría se lo sabe, pero no la mayoría lo pone en práctica. Ellos lo recitan, y muchos lo recitan, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué es lo primero que se encuentra usted en la boca del diablo o del león rugiente? Ya no pueda tener. Pero desafortunadamente, amado hermano, tenemos un montón de tiempo para muchas cosas. Tenemos tiempo para trabajar 18 horas diarias. Tenemos tiempo para dormir las 6 que sobran, y ya hicimos 24. ¿Cuánto tiempo nos quedó para la oración? Nada. Nada. Y si le hablo acerca de lectura bíblica, menos. Y si le hablo acerca de ese pasaje tan conocido que siempre recitamos de Hebreos 10:25, no es que usted no conoce mis necesidades, es que usted no sabe las cosas que yo tengo que hacer. Y muchas veces me pregunto yo, con vida personal, y a veces me dan ganas de preguntarles, ¿qué cosas importantes tienen que hacer los domingos cuando no vienen?
¿Alguien le gustaría contestarme? Sucede cuando nosotros dejamos de atender a lo que la palabra de Dios dice. Y la principal de ellas es que dejamos de crecer. Entre otras que tienen que ver con que dejamos de conocer a Dios. Y simple y sencillamente Dios es una imagen distorsionada de un ser que supuestamente debiera de ser, pero no es. Y usted habla de Dios, pero yo a veces no le entiendo de qué clase de Dios me habla. Porque el Dios que se me presenta a mí en las Sagradas Escrituras es muy diferente al Dios que me presenta a usted. Un Dios ajeno al que no está cometiendo idolatría. Entonces el Dios de la Biblia solamente lo va a conocer ¿dónde? En la Biblia. A veces me pongo yo a platicar y le voy a decir algo curioso. A lo mejor le va a sonar curioso. Después de que nos vamos, nos sentamos allá adentro y abordamos la problemática de la iglesia. Obviamente esto lo hacemos entre las personas que de alguna manera pues se interesan en el bienestar, en el buen funcionamiento de la iglesia. Y a veces hago ciertos comentarios que tienen que ver con, le conté acerca del sueño, ustedes lo recuerdan, los que platicamos acerca del sueño que tenía que ver con cómo fue establecida esta iglesia. Y cómo el Señor me mostraba lo que estaba mal y que el Señor me decía que se tenía que arreglar y que cómo se arreglaría, me preguntaba el Señor. Y yo daba contestaciones ilógicas o contestaciones que tenían que ver con algo que yo pensaba que de alguna forma pues pudiera ser provechoso. Pero nosotros veíamos que llegaría un tiempo en que las personas se empezarían a ir, ¿verdad? Y eso el Señor. Le digo al hermano Alex, o dentro de la plática con demás hermanos, con los que abordamos la problemática de la iglesia, le digo, ¿sabes quién está por caer? Y le digo los nombres. Uno sabe, amado hermano, cuando una persona está por caer. Y se le dirige, amado hermano, el consejo, la exhortación a la persona que está por caer para que evite su caída. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, y aquí Satanás ya te pidió para zarandearte. Le estaba haciendo una advertencia. Y obviamente cuando uno le dice a la persona, le dice, mira hermano, el Señor me muestra que si no tienes cuidado con tu vida espiritual, vas para abajo. Y la persona, lejos de hacer caso a la recomendación que se le está dando, al consejo que se le está dando de parte del Señor, hace todo lo contrario. Y yo me sorprendo, casi como que se le dijera a uno, tírate de cabeza, rómpetela, porque parece ser que solamente así vas a aprender. Y hay personas que aprenden cuando se rompen la cabeza, cuando se caen y usted los ve ya todos amolados, desgraciadamente todos amolados. O sea, hay algunos que aprenden. Hay otros, amado hermano, que ni así aprenden. Había un señor aquí que siempre andaba borracho y usted lo veía que ya se había caído y como estaba pelosito pues se le veía la rajadota que luego traía aquí en la cabeza, o lo veía que andaba todo raspado, los brazos todos raspados, y
y llegaba y decía, ayúdame, ayúdame, y le hablaba yo del Señor Jesús. Y si me decía, yo no necesito eso, cómprame una caguama para curármela. No entendía, en definitiva, y así hay muchos cristianos, así, de igual manera hay muchos cristianos así como ese hombre. O sea, le pasaban un montón de cosas y ni así entendía, y esta era la misma condición de Pedro. Él no hacía caso a las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. Simón, Simón, y aquí Satanás ya te pidió para zarandearte. Y esa es la condición en la que muchos de nosotros nos encontramos. A muchos de nosotros Satanás ya nos pidió para zarandearnos. Y usted pensará, mira, pues a lo mejor va a venir, no sé, me va a atropellar con un carro. No, ni te va a atropellar con un carro. Te va a llevar a un punto de tu existencia en la que vas a negar al Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que hizo con Pedro. Lo llevó a negar al Señor Jesucristo. Estando con las personas con las que se sentó en la fogata, las personas que estaban allí empezaron a reconocerlos. Empezaron a darse cuenta quién era. Y cuando se lo declararon, lo primero que hizo fue negar que conocía al Señor Jesús. Su primera negación. La primera. Y debió haber entendido, después de esa ocasión, debió haber entendido que algo estaba sucediendo y que el zarandeo de Satanás ya estaba sobre su existencia. Pero no lo entendió. ¿Por qué? Porque estaba confiando en sus propias fuerzas. Porque humanamente él pensaba que él podía sostenerse a sí mismo. Nadie, amado hermano, dentro de lo que tiene que ver con en el ámbito espiritual, puede sostenerse a sí mismo con sus propias fuerzas. Podrá tal vez, amado hermano, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, tratar de pararse firme. Pero todo lo que tiene que ver con su existencia, amado hermano, todo lo que tiene que ver con su vida, dará cuenta, amado hermano, de que está confiando en sí mismo. Y tarde que temprano, amado hermano, a esa persona se le verá caer. Y no es algo, amado hermano, que de ninguna manera alegre. Hasta cierto punto yo puedo decirle que a mí me da mucha tristeza cuando una persona cae. No soy muy dado a mostrar mis expresiones y a veces parezco hasta un poquito duro. Pero es bien triste, amado hermano, ver que una persona cae y se aleja del Señor Jesús. Porque la persona en sí, amado hermano, no tiene conciencia de lo que realmente le está sucediendo. Y muchas veces las cosas que vienen después no son nada agradables, amado hermano, para la existencia del ser humano. Son cosas terribles. Pedro lo había dejado todo, su familia, su empresa, su ciudad, que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente eso tenía que ver con una prueba, porque después de todo nosotros aprendemos de la palabra de Dios que Dios siempre va a permitir que la prueba venga a nuestras vidas para saber si realmente le seguimos porque le amamos o simplemente le andamos haciendo al cuento. Hoy en día hay mucho creyente que nomás le anda haciendo al cuento. Ellos mismos se consideran a sí mismos salvos. ¿Cuántos se van al cielo? Aquí porque ya los tengo espantados. Pero si fuera a otro lugar y digo, ¿cuántos se van a ir al cielo? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y la verdad, amado hermano, que esa es una declaración personal de una creencia propia en la que nosotros mismos alimentamos nuestra propia salvación. Pero que realmente esa salvación definitivamente no está
sustentada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros decimos soy salvo, pero sería bueno, hermano, preguntarle a Dios: ¿y tú qué piensas? Porque siempre hablamos acerca de lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros pensamos. ¿Qué piensas, oh Dios, acerca de mi persona? Dice Pablo, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Una cosa hago, golpeo mi cuerpo, lo sujeto a servidumbre, para no ser que solamente haya sido que soy un puente y después yo me acabe perdiendo. Si eso lo decía el apóstol Pablo, yo no sé qué se puede usted imaginar acerca de mi persona y de la suya. Pedro pertenecía al círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente estaba escuchando lo más profundo de las enseñanzas de nuestro Señor. Ya habían pasado tres años y ahí estaba Pedro. Aún a pesar de que ya habían pasado 3 años, todavía con su mente embotada, sin conocimiento, ignorando que se había metido en una vida que tenía que ver con el ámbito de lo espiritual, y que había pasado de simplemente ser algo terrenal, y que después de todo lo que estaba viviendo una persona que había estado acompañando 3 años, tenía que volver al cielo, y no le cabía en su cabeza esa realidad. En otras palabras, usted pudiera decir que a Pedro, al estar el Señor diciéndole: mira, Pedro, Satanás ya pidió para zarandearte, ya te pidió. Dice, los dichos del mundo dicen que hombre prevenido vale por 2. Dicen los dichos del mundo que a quien se le avisa no se le engaña. Entonces ya había sido avisado, obviamente no podía ser engañado, pero esas declaraciones, esas observaciones que hacía nuestro Señor Jesucristo acerca de la persona de Pedro, pues ya a Pedro no le cogieron por su cabeza. Él estaba en otro asunto, él estaba en otra cosa. La palabra de Dios no era una importancia para su vida. La palabra de Dios no hallaba cabida dentro de sus oídos. Él los tenía cerrados. Y es lo que a mí luego me sorprende, amado hermano, luego a mí me sorprende que aquí los tengo escuchando una hora. Yo a veces llego a pensar que llegan hasta el punto de decir: la verdad que se calla la boca y ya no se baja. Y yo me imagino que Pedro decía: hombre, como que no sabes yo lo que dices, Jesús, no me conoces, yo soy Pedro. Y sí, Pedro era de carácter fuerte, pero cuando se trató de hacer frente a las tentaciones que venían a su vida y al zarandeo que traía el diablo sobre su vida, era un cobarde. Era un voltea para atrás, como dice Manuelito. Simple y sencillamente era una persona sin pantalones, como dicen en el mundo. No tenía valor ni tampoco tenía firmeza. Simplemente se le soltaba la boca y se agarraba hablando. Eso era todo lo que tenía Pedro. Y ni siquiera de eso se daba cuenta. Pareció no haberle servido de nada el hecho de que el Señor Jesús estuviera advirtiéndole lo que iba a pasar después con su vida. Y fue confrontado. A veces nosotros no entendemos, a veces nosotros vemos que una persona cae. Y yo no estoy diciendo, amado hermano, que sea motivo de hacer fiesta. Pero ¿qué cree? Que yo llego a pensar que muchas veces
Muchas veces hay personas que es necesario que caigan, porque haga de cuenta que cuando la persona cae, lo primero que se le cae no es su cabeza en el suelo, sino la soberbia que traen dentro de lo que tiene que ver con el Evangelio. Gente llena de orgullo, gente llena de soberbia, donde ellos lo son todo a la par de Dios. Uno de los pecados de Nabucodonosor fue que él se vio a la par de Dios, lleno de orgullo. Y no es motivo de alegría, no, hermano, ya lo dije antes. Da mucha tristeza ver que una persona cae, pero mira qué necesario es a veces que las personas caigan. Y a veces lo único que uno puede decir es: ay, hermano, pues es que se te dijo, se te advirtió. Y se dice no con el ánimo de burlarse de la persona, sino con el ánimo de que la persona entienda, que la persona comprenda que en futuras cosas que se tengan que decir con su vida espiritual es necesario que haga caso. Aquel hombre de allá nunca hizo caso, y lo veía yo con la cabeza rota, y después pasaban 3-4 días y lo volví a ver otra vez con la cabeza rota, con otra cicatriz del otro lado. ¿Y qué te pasó? Es que me caí. Pues sí, pues andaba todo borracho, y lejos de querer dejar la tomada, era lo que siempre andaba pidiendo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, Lucas 3:17. Pose ahí su mirada, la palabra de Dios dice: Cristo, nuestro Señor Jesús, dentro de lo que tiene que ver el pasaje, emplea un aventador o un rastrillo para aventar la paja y limpiar el trigo. Entonces todo esto que el Señor permite, lo que permitió en la vida de Pedro, lo que a veces permite en la vida del creyente, tiene como por propósito lo que ya la Sagrada Escritura dice: separar la paja del trigo. Obviamente tiene que ver con limpiar el trigo. Y obviamente continuamente Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas con el propósito de continuamente estarnos limpiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la novia, que la iglesia es la novia del Cordero, y esta debe de ser sin mancha, sin arruga, y debe de estar ataviada, o sea, debe de estar lista para presentarse a su amado para cuando Él venga. Y obviamente, amado hermano, pues es obvio que nosotros somos la esposa, nosotros somos la amada, nosotros somos la novia, pues obviamente el Señor va a tener que estarnos limpiando. Y son cosas que a veces a nosotros no nos caben, amado hermano, en nuestra cabecita. Autoconfianza. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel. Eso que dicen los hermanos es pura mentira, porque yo estoy bien endrogado. Todas esas cosas que le acabo de mencionar tienen que ver con negar al Señor. Yo me estoy yendo a cosas que la paciencia cuando estoy aquí arriba. Si voy y veo que voy a comprar algo y hay 5 personas formadas y yo me quiero salir corriendo. Es más, de hecho, la hermana Adela me dice: es que eres bien desesperado. Y yo no sé cómo aguanto, hermano, estar aquí una hora. La misericordia del Señor, ¿verdad? Cuando vengas a la casa del Señor, el amor de Cristo, amado hermano, no solamente se manifiesta por nosotros. El amor de Cristo, amado hermano, se manifiesta. Usted lo ve dentro del pasaje que tiene que ver con la palabra de Dios, cuando el Señor está hablándole a Pedro y le dice: Satanás pidió para zarandearse. Él también dice: pero, amén, porque
porque nos ama individualmente a cada uno de nosotros, que continuamente Él está intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre. Y si de alguna manera se da la caída, ¿usted cree que era o fue porque Dios no avisó? ¿Usted ser consciente, amado hermano, de que este camino no lo vivimos por nuestras propias fuerzas, que tiene que estar sustentado, amado hermano, por el poder de Dios, dentro de lo que tiene que ver con nuestra búsqueda de Él? Esta es la razón, amado hermano, de por qué muchas personas caen, de por qué muchas personas no pueden levantarse. Tienen por nada, amado hermano, el camino del Señor y lo que tiene que ver con la amistad que uno entabla con nuestro Señor Jesucristo. Fue el catre donde dormía y la basinica que ponen en el mismo cuarto. Y yo no sabía, amado hermano, que había perdón de pecados, porque yo no conocía la Biblia. Lo único que sabía es que me amó. Pongo a meditar y busco la razón de por qué muchas veces el creyente o el simpatizante es como es porque realmente no saben qué es el amor de Dios. No han conocido la manifestación del amor de Dios en sus vidas. Y después de todo, lo único que pudiera decir uno al respecto, ve que cometemos una falta y nos ama. Y ve que volvemos a cometer la falta y nos ama. Y ve que volvemos a cometer la falta. Y su amor por nosotros, amados hermanos, nunca dejará de ser. Entonces usted ve que el problema no es Dios. Usted ve que el problema individualmente muchas veces somos ¿quién? Nosotros. Si me amáis, guardan mis mandamientos. ¿Cómo es que tú sabes cuando una persona realmente ama al Señor Jesús? Porque lo dice con su boca, porque se le suelta la boca diciendo oportunidad, porque tenemos la palabra escrita, porque sabemos lo que las Escrituras dicen acerca de personas que cometieron un error en ese pasado, para que de alguna manera ese error a nosotros nos sirviera en este presente y supiéramos qué hacer en esa clase, en esta muerte de sus pecados y delitos. No funciona. Le echo agua al carro para que jale como combustible. ¿Y qué va a suceder? No jala. Le echo palabra de Dios a una persona inconversa, no nacida de nuevo. ¿Qué sucede? Llegando a Cristo. Ya me voy a callar la boca y le voy a pedir que se ponga sobre sus